Bienvenidos y bienvenidas a todos. Mi nombre es Leonardo Ramírez, director del área de eventos y relaciones institucionales de la revista Económica, y estaré a cargo de la entrevista de hoy. En esta oportunidad hablaremos sobre el viaje de la moneda peruana a través de los ciclos económicos del siglo XX. Para ello tenemos a Carlos Contreras, historiador, investigador y actualmente profesor principal de Historia Económica e Historia del Pensamiento Económico en el Departamento de Economía de nuestra Casa de Estudios. Buenas noches, profesor Carlos, ¿cómo se encuentra? Bien, felizmente. Buenas noches a ti y a tus compañeros. Bueno, muchas gracias por aceptar esta entrevista, profesor. Es un auténtico honor tenerlo con nosotros y estamos convencidos de lo fructífera que será, bueno, este par de entrevistas, ¿no? Ya que esta es la primera parte de dos, pues el tema es bastante profundo e interesante. Bueno, sin más preámbulo, comencemos. Eh, el tema busca indagar en la relación que existe entre la fortaleza de la moneda peruana con los ciclos económicos republicanos planteados por Bruno Seminario. ¿Podría explicarnos de manera breve cuáles son esos ciclos económicos? Claro que sí. Bruno Seminario, como otros historiadores de la economía peruana, por ejemplo, Rosemary Sor o Alfonso Quirós, han tomado muy en cuenta para periodizar la economía peruana los ciclos de exportación, con la idea de que las exportaciones han resultado decisivas para la marcha del conjunto de la economía. Esto siempre puede ser discutible, ¿no? Uno podría pensar, por ejemplo, que las economías de subsistencia en el interior, sobre todo en épocas antiguas como en el siglo XIX, estaban un poco al margen de los ciclos de exportación. Pero es verdad que conforme ha habido una mayor integración de la población en la economía monetaria y comercial, la parte de economía de subsistencia que escapa al conjunto de la economía es cada vez menor. Tomando en cuenta entonces esta periodización sobre la base de los ciclos de exportación, podríamos decir que la historia de la República comienza con una época depresiva en que las exportaciones estaban a la baja. Las pocas exportaciones sobre todo eran de plata, que era nuestra principal exportación. Esto duró más o menos entre la independencia y los mediados del siglo XIX, momento en el que aparece el milagro del guano y así entramos a un ciclo de exportación positivo, de bonanza, marcado por la exportación del guano, que era un fertilizante. Entonces la época del guano va a durar hasta la guerra con Chile, hasta 1880, para dar un año redondo. Y ahí comienza otra época de crisis que más o menos se prolonga por 15 años hasta 1895, marcada pues por el desastre de la guerra, el colapso de las exportaciones de guano y de salitre, puesto que ambos productos se perdieron en el Tratado de Ancón. Y comienza esta época crítica que dura hasta 1895, en que tiene lugar una nueva bonanza exportadora, que es la que yo le he llamado del azúcar, porque aunque se exportaron muchos productos diferentes, no solamente azúcar, también guano, cobre, caucho, lanas, etcétera, el azúcar dio su color, podríamos decir, a esta época. Las haciendas azucareras eran el sustento de la oligarquía poderosa de ese momento y el azúcar era la principal exportación en muchos años de este periodo que se extiende, como le digo, por las primeras 3 décadas del siglo pasado. En 1930, los efectos de la Gran Depresión vuelven a producir una crisis de las exportaciones que se va a prolongar hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, hasta más o menos 1945 a 48. Es la crisis de la Gran Depresión, podríamos llamarla esta época
depresiva, ¿no? Y hacia 1948 comienza un nuevo ciclo de bonanza exportadora que le he llamado el de la harina de pescado, puesto que aunque este producto no siempre lideró las exportaciones en esta época, ya que también fueron importantes el algodón, el petróleo, el cobre, la harina de pescado era el producto original y que en cierta forma tiñe con caracteres singulares este periodo. Era la primera vez que un producto originado pues, en la pesca se colocaba entre las principales exportaciones peruanas. Recuerdo que cuando yo era niño, nuestros maestros nos decían que el Perú tenía 4 regiones naturales, no, no solo 3 como nos habían enseñado siempre costa, sierra, selva, sino que la cuarta región es el mar de Graula, 200 millas, y que debíamos aprender a incorporar esta cuarta región en nuestro imaginario, ¿no? Que el mar era parte del territorio peruano, y creo que esto tenía que ver con el énfasis que nuestra economía tenía pues con la pesca de anchoveta y su transformación en harina de pescado. Bueno, después de esta bonanza de la harina de pescado, tiene lugar una nueva crisis que es la crisis de los años 80, que en verdad se origina al final del gobierno militar, pero que en los años 80 se agrava con el terrorismo, la hiperinflación, fenómenos naturales como el fenómeno del Niño de 1982-83, y se prolonga hasta más o menos inicios de la década de los años 90. Y en este momento, digamos a mediados de la década de los años 90, comienza un nuevo ciclo de bonanza exportadora, que le podríamos llamar la bonanza del cobre, porque sin duda el metal rojo ha sido el protagonista más importante de este ciclo, que quizás ha llegado a su fin con el COVID, o quizás el COVID ha sido solamente un bache del que nos vamos a recuperar, de hecho, del que nos estamos recuperando, ¿no? Felizmente pareciera que el bache del COVID ha sido solamente es un bache y que la bonanza exportadora se puede prolongar todavía un tiempo más, ojalá pues lo más largo posible. Esto es lo que podría responder a la pregunta de Leonardo. Gracias, profesor. Sí, ojalá se pueda prolongar, sinceramente. Bueno, como bien lo dice, a lo largo de estos ciclos económicos hubieron pues, muchos cambios, ¿no? Y también hubieron muchos cambios no solo en la realidad peruana, sino en la moneda en el Perú. En el siglo XIX, el sol sustituyó al peso en pleno auge del guano, y la libra peruana sustituyó al sol a comienzos de la bonanza del azúcar. Esto podría ser contradictorio, ¿no? Para nosotros, pues como hijos de nuestro tiempo, creemos que la moneda se suele cambiar cuando hay crisis que afectan a toda la economía. Entonces, a pesar de esto, aún se podría decir que hay una relación directa entre el crecimiento económico y la estabilidad de la moneda, o esta regla solo se cumple algunas veces. Te diría que se cumple solo algunas veces porque los cambios de la unidad monetaria no siempre han tenido que ver con el deterioro de su valor, ¿no? Tú estás señalando que, claro, el estímulo para cambiar la unidad monetaria tiene que ver con la crisis de la moneda vigente. Eso ha ocurrido sobre todo en las últimas décadas, ¿no? Por ejemplo, el INTI murió porque era una moneda, se convirtió en una moneda envilecida en la que ya nadie creía ni quería ahorrar en ella, ni hacer contratos con ella. Entonces, era una moneda moribunda que prácticamente la crisis ya la había matado. De hecho, la gente la había abandonado, se había pasado al dólar y ya nadie hacía contratos en INTIs, ¿no? Pero en el siglo XIX, los cambios de unidad monetaria muchas veces tuvieron otra razón. Por ejemplo, en el caso de la creación del Sol en 1863, el tema tenía que ver con escapar de la moneda feble. Precisamente aquí, pensando en esta entrevista, he traído una moneda del Sol que yo tengo, he comprado ahí en el centro de Lima, por cierto,
venden estas monedas antiguas. Entonces, por 95 soles me pude comprar el sol, bueno, no sé si lo logran ver ahí, el Sí, sol sí, de sí, se plata. puede apreciar. Ya, esta es la cara en el que se ve a la patria representada como una señora sentada. Es un poco el símbolo que el periódico La República tiene como logo, ¿no? Y a la espalda pueden ver ustedes el escudo nacional, ¿no? Ahí se ve el escudo nacional y se nota el año de, creo que la luz no le da muy bien, pero bueno, el año de esta moneda que es 1894. Es una moneda grande, ya que si la comparo con un sol de ahora, o sea, aquí tengo, por ejemplo, un sol de hoy, pues miren la diferencia, ¿no? Este es el sol del siglo XIX y es de plata, 9 décimos de plata, y esta es una moneda de alpaca. Bueno, este sol, como, como les digo, trató de volver a la ley de la moneda de la época colonial, que era una moneda de 903 milésimos de fino, o sea, más o menos 9 décimos, ¿no? Y de una onza de peso, que es 27 gramos. Esta moneda que les he mostrado, pues tiene 25 gramos de peso, o sea, muy semejante a la moneda colonial y con una ley parecida. La idea fue volver a esa moneda, puesto que lo que se había generalizado en el Perú de aquel momento era la moneda feble que los bolivianos comenzaron a acuñar a partir de 1830 a raíz del déficit fiscal en el que estaban y que también el Perú practicó dicha emisión, o sea, no hay que culpar solamente a los bolivianos. Recuerdo que una historiadora o historiador llamó a Bolivia el monedero de los Andes en el siglo XIX, puesto que lo que hizo Bolivia en realidad fue dotar de moneda menuda a toda nuestra economía, porque todos nuestros países teníamos el mismo problema que era la escasez de moneda de plata. Ahora, ¿por qué escaseaba la moneda de plata? Porque normalmente teníamos déficit en la balanza comercial y esto hacía que el déficit tuviera que ser saldado retirando masa monetaria de la economía. Digamos, en esa época en que las monedas eran de oro y plata, no importaba cómo se llamaran, lo importaba es que fuera de buena ley. Y entonces se llevaban monedas de Perú o de Bolivia o de los países que tuvieran déficit fiscal. Y así nos íbamos quedando con poca moneda. Eh, pero el Perú decidió que, aunque la moneda feble tenía ciertos beneficios, como tener una moneda para las transacciones menudas, que hacía la gente común y corriente, también tenía problemas como dividir la economía peruana en dos sectores, ¿no? El que manejaba la moneda fuerte y el que tenía la moneda feble, y el problema eran los abusos que se cometían cuando se le daba a los pobres moneda feble sin que ellos fueran conscientes de que esa moneda no valía igual. Pero lamentablemente los capataces o empresarios, por ejemplo, si tenían que pagar salarios, jamás iban a pagar con la moneda buena, pagaban con la moneda mala, y esto creaba injusticia, por supuesto. Entonces se decidió crear una moneda que recuperase, como te he dicho, las características de la moneda colonial, que era pues una moneda fuerte, de buena ley, de metal precioso, que fuera respetada en el mundo entero. Y por eso es que creamos el sol. Ahora, claro, el nombre se cambió para diferenciarlo del peso y porque en la simbología de los libertadores, el sol siempre estuvo muy presente por ser el dios de los incas, ¿no? Entonces, cuando teníamos que reemplazar la figura del rey de España, siempre nos preguntábamos, ¿por qué vamos a reemplazar, por qué símbolo vamos a reemplazar al rey de España? No va a ser por el presidente de la República, porque eso sería como pensar que son nuevos reyes, y la idea era que habíamos entrado en un orden republicano, en que todos éramos iguales. Entonces se pensó en el dios de los incas, que era el sol,
incluso en algunas monedas que se acuñaron a comienzos de la República, había una figura que era como el sol naciente, ¿no? El sol que tiene como su carita y está con muchos rayos, como si fuera, bueno, en fin, una máscara. Eh, y por eso es que se le ha llamado, pues, el sol. Y en 1897, cuando se cambió al sol de plata, que era de plata, por la libra peruana, que va a ser de oro, fue porque el Perú decidió sumarse al sistema del patrón oro, que era un sistema patrocinado por Gran Bretaña Inglaterra. y que al Perú le convenía para integrarse mejor a la economía mundial. En fin, hay mucho debate sobre si convino o no convino finalmente, pero para marcar una diferencia, entonces lo que se hizo fue crear esta nueva moneda, porque la plata se estaba devaluando, el oro más bien se estaba revaluando, no por culpa nuestra, digamos, sino porque la producción de plata en el mundo súbitamente se había multiplicado. Había grandes productores de plata y eso había provocado que la plata se devalúe. Además, el hecho de que muchos países adoptasen el patrón oro llevaba a que liquidasen sus reservas de plata, o sea, las vendiesen y eso hundía más el valor de la plata. Por eso que el Perú adoptó la libra peruana de oro. Lamentablemente no tengo una a la mano, esa cuesta mucho, ¿no? No cuesta 95 soles, voy a tener que ahorrar mi sueldo de docente, a ver cuánto tiempo para poder comprar una libra peruana de oro, que es una moneda que, en fin, estuvo vigente desde 1897 hasta 1930, ¿no? Wow, muchas gracias por la respuesta, profesor. Bueno, Y creo que me he extendido mucho, pero a ver, no, es que es más porque por el cambio de, por ejemplo, el patrón de la plata al oro, no había enterado que la plata se estaba devaluando tanto, ¿no? Y lo que sí algo sabía era de que Inglaterra era el que promovía este cambio, ¿no? Y que el Perú se sumó. Por eso entonces, más o menos, la pregunta era si es que tenía que ver o no. Justamente por eso, ¿no? Porque en ese aspecto creo que se cambió más por seguir a Inglaterra, ¿no? Por seguir el patrón que estaba promoviendo en ese entonces la potencia mundial. exactamente, fue por seguir al líder, digamos, ¿no? Ujú, Lo cual no claro. siempre es bueno. De hecho, algunos países latinoamericanos, quizás México era el más destacado, hicieron una especie de club o asociación, podríamos decir, para defender la moneda de plata. México Mm, era el principal productor mundial de plata en ese momento claro. y había países del Oriente, sobre todo la India y la China, que ya sabes que entre los dos hacen como la mitad de la población del mundo, casi, sobre todo en ese momento, que su patrón monetario era la plata. O sea, China y la India siempre se habían manejado con el patrón plata y entonces países como México decían, bueno, ¿por qué vamos a ser monos de los ingleses, ¿no? Mantengamos nuestro propio sistema monetario porque además la minería, tanto la peruana como la andina en general, ¿no? La minería boliviana, chilena y la mexicana, por supuesto, éramos sobre todo productores de plata, Claro. más que de oro. El único país latinoamericano que producía oro en cantidades interesantes era Brasil. Entonces decíamos, no nos conviene abandonar el patrón plata, pero faltó pues unidad. Por ejemplo, durante un tiempo los Estados Unidos también estuvieron en el Club de la Plata, porque también Estados Unidos producía más plata que oro y tenía cierta rivalidad con Inglaterra, o mucha rivalidad con Inglaterra, por supuesto, eran como los grandes gigantes de la economía mundial, y Estados Unidos también pensaba, ¿por qué tengo que seguir a Gran Bretaña, no? ¿Por qué no nos mantenemos con la plata? El dólar, tú sabes que el dólar se originó en el peso de plata, el dólar era una moneda del mismo tamaño que esta que les he mostrado, era como el peso norteamericano, digámoslo así. Entonces, ellos estuvieron acompañando esta causa argentífera, digamos, pero en un momento dado la abandonaron. Y el abandono de los Estados Unidos de la causa de la plata
en cierta forma fue un golpe mortal para las aspiraciones. Ellos tenían una ley, la ley Sherman, que obligaba al gobierno de los Estados Unidos a comprar plata todos los años, justamente para ayudar a la producción minera norteamericana. Pero cuando esa ley fue abandonada, poco después el Perú ya decidió pues, arriar su bandera y pasarnos al club del oro, ¿no? Pero, Si hicimos bien, pues ya es una cuestión de investigar, ¿no? Si aquello fue una buena decisión, pero así ocurrió. Así es que adoptamos la libra peruana de oro y tuvimos un sistema monetario metálico, totalmente metálico. Teníamos monedas de oro para las transacciones de alto valor. Por ejemplo, si te ibas a comprar pues un terno, ¿no? Entonces llevabas tu libra. Pero si te ibas al mercado a comprar cebollas y zanahorias, te ibas con tu moneda de plata nomás, ¿no? claro, claro. Sí, sí, es lógico, ¿no? Tratar de comprar con la moneda de menos valor algo más menudo, ¿no? Y justamente hablando de eso, una fecha clave ha sido la creación del Banco Central en 1922, ¿no? Porque existían, bueno, hasta antes de eso, diferentes bancos en el país y cada uno emitiendo estos billetes distintos, ¿no? Pero aún luego de esto, se decidió cambiar la moneda de libra peruana a sol de oro. Entonces, quizá no fue tanto por esta existencia de los diferentes bancos, pero ¿qué problemas causó la coexistencia de tantos bancos en la economía peruana? Y si fue la creación de este Banco Central la solución a estos problemas. Bueno, es bien interesante. Tu pregunta envuelve muchas aristas, ¿no? El primero, no es un problema que haya muchos bancos en una economía. En Estados Unidos, por ejemplo, deliberadamente había miles de bancos porque se prohibía que los bancos de un estado puedan abrir oficinas en otro estado, de manera que cada estado tenía sus bancos, ¿no? En el Perú los bancos eran nacionales, o sea, actuaban en todo el territorio nacional. Había más o menos 4 o 5 bancos, pero también había bancos provinciales, ¿no? Banco de Arequipa, de Piura, etcétera. Eh, el tema fue que cuando ocurre la Primera Guerra Mundial, el comercio de los metales se suspende, porque como las monedas estaban ancladas en el patrón oro, la mayor parte, entonces, estallada la guerra, hay una especie de tendencia a que la gente salga corriendo, pues, ¿no? Cuando estalla una guerra es como que estalla un terremoto, todo el mundo quiere salir corriendo. En el caso de las guerras, es difícil que tú salgas literalmente corriendo tú, porque ¿a dónde te vas a ir? Pero lo que sí haces es sacar tu plata afuera, o así a la gente, ¿no? O sea, sacar tu plata afuera para ponerla a buen resguardo. Y esto entonces llevaba a que la economía se descapitalice. En el momento en el que justamente se necesitaba más fuerza económica para fortalecer a las Fuerzas Armadas y que puedan ganar la guerra. Entonces los países estaban acostumbrados a que cuando estallaba una guerra suspendían la salida de moneda para que nadie saque su dinero afuera. Esto llevó entonces a que el oro dejó de circular. Y ya te he contado que el Perú no era un país que produjera mucho oro. Para acuñar monedas de oro teníamos que importar oro. Pero si ya no había posibilidad de importar oro, entonces, ¿qué monedas íbamos a acuñar? Claro, ahí también la solución podría haber sido decir, bueno, volvemos al patrón plata, momentáneamente, ¿no? Esa podría, yo creo que habría sido quizá la mejor solución, decir momentáneamente volvemos al patrón plata. Lo que pasa, o sea, esta solución también tenía el problema de que la gente no solamente sacaba sus monedas de oro, sino también de plata, y entonces también la plata comenzó a ser retirada del comercio mundial. Aunque para el Perú, ya te digo, no habría sido un problema porque nosotros sí Producían producíamos plata. plata, ¿no? En fin, eso creo que hubiera sido la mejor decisión, pero no fue la que se tomó, sino que los gerentes de los bancos
tienen una especie de reunión. Acuérdate que no había banco central, no simplemente había Ujú. bancos privados. Entonces los gerentes de los bancos se reúnen con los gerentes de las tiendas de comercio más importantes que se reunían en la Cámara de Comercio de Lima, que era como que dijéramos hoy día la CONFIEP, y con las autoridades del gobierno, del Ujú. Ministerio de Hacienda. Y decidieron entonces una medida de emergencia que fue la emisión de cheques circulares emitidos por los bancos. Acuérdate que el gobierno no podía sacar billetes porque el recuerdo de la abolición del billete fiscal sin compensación prácticamente a Ya. los que eran sus propietarios, había dejado escaldados, podríamos decir, a la población. No quería ni oír Claro. hablar del billete emitido por el Estado. Entonces los bancos que tenían más prestigio que el Estado en ese momento son los que van a emitir los billetes. Y por eso es que aparece este llamado cheque circular suscrito por los bancos, el Banco Italiano, el Banco Popular, el Banco del Perú y Londres, el Banco Alemán Transatlántico. Creo que estos eran los bancos que existían en Lima en ese momento y que son los que garantizan el cheque circular. Y bueno, esta solución funcionó, es decir, el comercio no se paralizó, la economía siguió andando, y es sobre la base del comité de vigilancia que emite el cheque circular que se va a crear el Banco de Reserva en 1922, pero con un protagonismo mayor del Estado. Entonces es más o menos como que la mitad más uno son representantes de los bancos y la mitad menos uno del Estado. Pero esto cambia en 1931, cuando a raíz de la visita de la misión Kemmerer observó que los bancos privados no debían tener mayoría en el directorio del Banco Central, sino el Estado. Entonces se cambió a una proporción en la que los miembros del Estado son mayoría sobre los miembros de la banca privada. Ahora, ¿por qué abandonó la libra? Porque el patrón oro colapsó, digamos, con la Gran Depresión. El patrón oro había sido herido en la Primera Guerra Mundial y en los años, digamos, después de la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña trató de volver al patrón oro con gran sacrificio para su propia economía, porque volvió a la paridad de inicio de la guerra, con lo cual todos los precios británicos eran sumamente caros, porque durante la guerra había habido una gran inflación, digamos, pero Gran Bretaña no consigue disciplinar al resto de países para que todos vuelvan al patrón de cambio del momento de inicio de la guerra. Todos aprovechan de devaluar. Claro. Es una especie de guerra en la que yo devalúo para que mis exportaciones sean más competitivas. El otro dice, entonces yo devalúo más y entonces hay una guerra de devaluaciones que en otro momento Gran Bretaña podría haber disciplinado digamos, a los países, pero en ese momento ya no tenía la fuerza para hacerlo. Y con la Gran Depresión ya peor, ¿no? Ya colapsó la economía mundial y entonces Gran Bretaña abandona el patrón oro, me parece que en 1931. Entonces, si Gran Bretaña ha abandonado el patrón oro, ya que nos quedaba pues a los demás, ¿no? Ya teníamos que sumarnos a esto y entonces el Perú también decide pues abandonar el patrón oro, pero se dudaba de qué cosa íbamos a tener a cambio de reserva. Entonces, bueno, se decidió que tendríamos tanto oro como plata, pero que para no crear confusión en la población, se cambió de moneda a una moneda que llamamos otra vez el sol, o sea que volvíamos al sol de antaño, pero le llamábamos sol de oro para pensar que el sol seguía siendo de oro, aunque ya no era de oro, Ya. naturalmente. La libra peruana sí era de oro, pero el sol era de bronce. No lo tengo aquí a mano, pero yo también tengo ahí en mis moneditas, tengo un sol de bronce de aquellos.
que lo puedo traer para la próximo capítulo. Eh, y entonces ahora teníamos el sol de oro, porque supuestamente era convertible al oro, pero el Claro, gobierno dijo que de momento la convertibilidad estaba suspendida. Después de un tiempo, creo que el año 32, se autoriza la convertibilidad, pero todo el mundo fue en tropel a cambiar sus monedas por el oro. Y esto no se puede sostener en el tiempo, porque el Estado no tenía tanto oro como para cambiar todas las monedas. Entonces, después de más o menos 9 meses en que el Banco Central avisó que ya se estaba quedando sin oro, el gobierno volvió a suspender la convertibilidad indefinidamente. Y eso hizo entonces que ya la convertibilidad nunca más se restableció, ¿no? Hasta que murió el sol de oro, la convertibilidad nunca más se restableció, así que el sol de oro lo era solamente de nombre, ¿no? claro, claro. Justo mencionó un capítulo muy importante en la historia, que es la Gran Depresión, ¿no? Y esto, esta Gran Depresión dejó un legado imborrable en la economía mundial, ¿no? Como lo es la aparición de las políticas keynesianas. Sin embargo, en los años 30 en el Perú quizás son un poco más recordados por los golpes de Estado, ¿no? Entre Sánchez Cerro, el fin de Leguía también, y bueno, persecuciones políticas hacia el APRA y más cambios sociales, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el legado económico o las consecuencias a largo plazo que dejó la Gran Depresión en el Perú solamente? Bueno, creo que hay consecuencias económicas importantes. Por ejemplo, la creación, bueno, una que ya hemos mencionado es el abandono del patrón oro y la aparición del sol de oro, ¿no? Pero otra es, en general, la aparición de la moneda fiduciaria. Justamente la moneda fiduciaria es aquella moneda cuyo valor no está respaldado por su propio soporte físico, como en el caso de la moneda que les mostré de plata. Esa moneda valía porque era de plata. O sea, Ujú, el material en el que está hecha respalda su valor. En cambio, la moneda fiduciaria es simplemente un trozo de papel, por ejemplo, ¿no? Pero que ese trozo de papel dice 100 soles y entonces lo aceptamos como tal, le tenemos fe, ¿no? De ahí viene la palabra fiduciaria, una moneda en la que se tiene fe. El Banco Central de Reserva, el año 31 justamente se le añadió la palabra central, comenzó a emitir billetes eh, nuevamente, porque ya se habían muerto los que tenían la memoria escaldada que te dije del pasado, ya eran viejitos o se habían muerto, y los nuevos éramos, digamos, gente pues inocente, cándida, que otra vez estábamos dispuestos a creer en la palabra del gobierno. Y entonces vuelve a salir la moneda de papel. La moneda de papel es una herencia de la Gran Depresión, ¿no? Esta moneda fiduciaria que lamentablemente nos va a jugar malas pasadas en el siglo XX, porque la devaluación en el siglo XX va a ser catastrófica, ¿no? En fin, ya habrá el momento de hablar de eso, pero tuvimos hiperinflaciones en varios momentos del siglo pasado. Luego, otra herencia de la Gran Depresión es la banca de fomento, que son bancos patrocinados por el gobierno peruano para apoyar a los empresarios. En verdad, los bancos de fomento en principio no parecen una mala idea y de hecho han existido en diversos países del mundo. La idea es que son bancos que no tienen un propósito comercial como la banca privada, sino que su propósito es ayudar a que el empresario pueda invertir. Para esto entonces le cobran una tasa de interés más baja que el banco comercial. Pero son bancos que casi no captan ahorros, porque uno diría, pues, si ese banco va a cobrar una tasa de interés baja a los que les presta, también va a pagar una tasa baja a los que ahorran, ¿no? Entonces, ¿quién va a querer ahorrar en ese banco? De hecho, los fondos de la banca de fomento no salen de los ahorros,
si no salen del gobierno. Y el problema es que por la corrupción generalizada que lamentablemente tenemos en el Perú, ya te imaginas quiénes eran los empresarios favorecidos con los préstamos de la banca de fomento. Los amigos del gobierno, ¿no? Los amigos de los ministros, los amigos de los congresistas, y luego no pagaban. Por ejemplo, la empresa quebraba, cambiaba de razón social, no había quien ejecutarle pues la deuda, y de esta manera los bancos de fomento rápidamente se quedaban sin dinero. O sea, el Banco Central de Reserva les tenía que dar un crédito que se supone era revolvente. O sea, por ejemplo, les prestaba 10 millones. Y la idea era que esos 10 millones los prestaban, cuando les devolvían el préstamo los volvían a prestar, y por eso era un fondo revolvente que supuestamente iba a ir creciendo incluso. Pero en la práctica el fondo más bien se evaporaba, se liquidaba y otra vez el Banco Central tenía que prestarle dinero que no se iba a devolver y que simplemente tenía que ser compensado imprimiendo más billetes, provocando el efecto inflacionario. Por eso es que la banca de fomento murió en los años 90 y no ha tenido casi defensores, ¿no? Yo casi no encuentro gente pues que piense que haya que, en fin, que restaurar a la banca de fomento. Y luego otra herencia de la Gran Depresión fue, por ejemplo, el sistema de seguridad social, ¿no? La caja del seguro social, el seguro social obrero, que luego se va a generalizar como seguro social del empleado. Estos fueron sistemas para que la clase trabajadora en el Perú tenga cierta seguridad social. Y esto se explica porque las ideologías antioligárquicas como la del APRA y el Partido Comunista estaban teniendo mucha fuerza política y entonces el gobierno quería debilitar a esos partidos y que la clase trabajadora no se vuelva contra el gobierno. Y una manera, digamos, el método europeo, el método de Bismarck era ponerle una especie de tranquilizante, de inyección tranquilizante a la clase obrera, que era el sistema de seguridad social, ¿no? Decirle, mira, tranquilo, si te enfermas, el Estado te va a curar, cuando te jubiles y seas viejito, el Estado te va a dar una pensión, cuando mueras, el Estado va a cubrir tus gastos de sepelio, tu familia va a quedar protegida. Bueno, de hecho es importante, claro, tener un régimen de seguridad social y esto es lo que el Estado peruano desarrolló durante la Gran Depresión. Sí, sí, profesor, muchas gracias. Bueno, hasta aquí el final de esta primera parte de la entrevista. Y bueno, como se mencionó al inicio, está dividida en dos partes. En la siguiente ya pues entraremos a temas un poco más intensos como la bonanza de la harina de pescado y la crisis de los 80. Y también hablaremos un poco del panorama actual y las perspectivas a futuro. Y bueno, agradecemos al profesor Contreras por acceder a esta entrevista e invitamos a todos ustedes a que vean la segunda parte y compartan esta entrevista por sus redes. Muchas gracias, profesor. Nos vemos luego. Hasta luego, hasta la próxima. Gracias. Chao. Gracias, gracias a todos.